tal amigos de 6 a 9? ¿Cómo están? Buenos días. Hemos invitado esta mañana para la entrevista política a la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona. ¿Cómo está, congresista? Buenos días. ¿Cómo está, Mario? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por asistir. ¿Cómo le va con esta nueva experiencia de congresista? La necesidad de abordar, como conversábamos antes de la entrevista, todos los temas políticos al mismo tiempo, hablar de todo y de sus alrededores también. Es una experiencia muy bonita porque finalmente me permite trabajar temas que durante mi actividad profesional desarrollé, pero que tiene un plus adicional. Y siempre lo digo, yo soy fruto de la educación pública que había en nuestro país de calidad de hace muchos años. Y me permite hacer esa mirada hacia atrás y pensar en el futuro en un país donde los chicos tengan oportunidades y gracias a eso salir adelante. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero poner mi granito de arena para transformar a nuestro país, modernizarlo, hacerlo cada día mejor. Y sin embargo, como decíamos, tiene que, involucrarse o lidiar, mejor todavía, con los temas de la agenda política cotidiana. El tema que tiene, digamos, a los medios más ocupados en estos días son las declaraciones de hace 2 días del ministro Alfredo Torne, en el sentido de que la primera dama se reunía con personas del Ministerio de Economía. Él después ha dicho que no tiene pruebas y que él ya así lo había mencionado en la entrevista original, pero si uno ve la entrevista original, la duda que él expresa tiene que ver con la posibilidad de que ella instruyera a esos funcionarios, no con respecto a que se celebraran las reuniones. Respecto a las reuniones, él es enfático y terminante. Ahora puede tratar de decirse luego, pero lo cierto es que lo dijo. Eso, a manera de ver suya y de la bancada en general, constituye un problema, y están en el espíritu de formar una comisión que investigue en particular ese dato, como se ha venido diciendo. Creo que es un secreto a voces el tema de estas reuniones de la primera dama. Y muchas veces en los distintos sectores se habla de incluso una injerencia, que sería el tema que a nosotros nos preocupa. La política pública vinculada a decisiones de una persona que nunca ostentó el cargo de funcionario público, y esta sobreposición a los funcionarios que debían tomar decisiones. Entonces creo que es un tema que sí nos preocupa, y en el Congreso... ¿Pero esa preocupación se va a traducir en una comisión investigadora? Lo estamos evaluando. El vocero del partido hoy día salió a decir que es un tema que estamos evaluando y que finalmente deben ser las comisiones encargadas de determinar si corresponde o no. Yo creo que ahí el ministro Torne es mejor, ya declaró, y lo mejor que podría hacer es dejar el tema ahí y dejar que las instancias correspondientes investiguen. Yo no creo que esto deba seguir en una escalada porque no nos hace bien a nadie. Creo que si ya se dijo, hay que investigarlo, y será el Congreso el que determine si o no va a una investigación. Difícil demostrar que hubo injerencia, ¿no? Las reuniones probablemente sean fáciles de demostrar, pero las reuniones per se no constituyen un delito, ¿no? Claro, yo creo que sobre todo el mensaje de fondo debe ser que eso no puede volver a ocurrir. Una persona que no ostenta un cargo público no puede volver a interferir de cierta manera en las decisiones, porque el simple hecho que te llame la esposa del presidente, y yo he sido funcionario público, ya es un hecho irregular. Y encima... ¿Alguna vez la llamó la esposa de algún presidente? Nunca. 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 ¿Usted ha trabajado con ciertos ministros? He trabajado 13 años en 7 ministerios distintos. En 2 gobiernos, por lo menos. En 3 gobiernos. Yo empecé en la época del ingeniero Fujimori, sí, siendo ministra Lucha Cuculiza en el Ministerio de la Mujer, y después el presidente Paniagua, el presidente Toledo, el presidente García. Okay. Sí, y nunca, o sea, no me imaginaba la señora... Bueno, primero, disculpa la interrupción, primero fue con el Ministerio de la Mujer, cuando era la señora Cuculiza, y luego ¿con qué sectores? Luego en Justicia, de Justicia me fui a Energía y Minas, de Energía y Minas tuve una experiencia muy linda en Interior, de Interior me fui a Defensa, para justo hacer lo mismo, compras estatales, de Defensa me fui a la Presidencia del Consejo de Ministros, y de la Presidencia del Consejo de Ministros fui a Produce. Ah, bueno, es un buen paseído por toda la administración pública. Ha sido una experiencia siempre gratificante, y nunca
nunca tuve ninguna llamada, mis ministros despachaban con el presidente. Y bueno, creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que dejar de lado esas prácticas que no nos ayudan a formar política pública de verdad. Entonces, esto ya se verá, dice usted, en las instancias Sí, yo creo que eso se tiene que dejar de lado. No ha sido, digamos, un exceso de celo de parte del ministro Torne de complacer, digamos, una demanda que existía de parte de la bancada de ustedes durante la presentación del ministro Zavala, cuando le decían que tenía que deslindar respecto del gobierno saliente y dejar en claro si había o no había un acuerdo político entre una y otra fuerza? Mire usted, yo hice la acotación en la necesidad de establecer cómo se encontraba la caja fiscal. Sí. En mi intervención yo le pedí al ministro Zavala que nos explique. Claro, pero aparte de lo fiscal, sí, había una dimensión política, ¿no? Y en un momento se habló de la necesidad de evitar que funcionarios cuestionados, y ahí iba el tema de la continuidad de la desidia en la política pública. Y ahí es donde era importante zanjar. Bueno, creo que el Premier lo hizo bastante bien, zanjó el tema, lo repitió en 3 oportunidades, y él se ha comprometido a indagar qué funcionarios son los que siguen. Nosotros en Fuerza Popular respetamos la carrera pública, queremos que los buenos funcionarios sigan en la administración, pero sí queremos que esos funcionarios de las agendas, de las reuniones, se vayan a su casa, ¿no? Muy bien, otro tema que aparece hoy en todos los diarios, que digamos del cual se tuvo noticia realmente ayer, es el que tiene que ver con la píldora del día siguiente y esta nueva disposición judicial para que el Estado deba distribuirla gratuitamente. En primer término, Mario, como usted sabe, yo soy abogada. Yo creo que la institucionalidad se debe respetar y las sentencias tienen que cumplirse, así sea para el Estado. Y en segundo lugar, nos abre la oportunidad de tener nuevamente una discusión, pero no política o religiosa, sino una discusión que esté orientada a los temas científicos. La persona que demanda en esta ocasión presenta evidencia distinta que nos haría pensar, y así ha sucedido con el juez, de que la píldora efectivamente no sería abortiva. Y yo, científica no soy, pero creo que la política pública tiene que estar alejada de cualquier creencia o de cualquier opción de tipo religiosa. Y en este caso, la píldora del día siguiente, en cuanto no es abortiva, debería tener acceso todo el mundo, porque hoy... ¿Debería o debe? Debe. Quien tiene plata se compra la píldora y no pasó nada. Entonces, pero también nos lleva a una segunda reflexión, que es la necesidad de educar. Nuestros chicos, yo tengo 4 hijos, tengo uno de 13 que estoy ahí lidiando con la adolescencia. Nuestros chicos tienen que vivir una sexualidad responsable. A mí ya no me da tanto miedo cuando alguien viene y dice, ay, mi hija está embarazada. No, lo que me da terror es mi hija ha adquirido una enfermedad tipo el SIDA o una enfermedad de transmisión. Y ahí es donde el Estado tiene que darle a los chicos las herramientas vía la educación para que ellos puedan también vivir una sexualidad responsable. Y de eso hablo cuando digo de políticas públicas alejadas de cualquier... ¿Y la actitud de la bancada fujimorista en general es la que usted está expresando respecto de esta... Lo hemos trabajado a nivel de plan de gobierno y hablábamos de la necesidad... ¿De que el Estado distribuyera gratuitamente la píldora del día siguiente? Nunca entramos al detalle de la píldora del día siguiente, pero sí de la planificación y de la educación sexual en niños y adolescentes. Que es una de las herramientas. O sea, si tú le explicas al chico cómo cuidarse... Este es un instrumento de emergencia. Este es un instrumento... Pero que, digamos, debe estar dentro de debemos, instrumental, de la panoplia de y lo que tenemos que saber también es cómo se emplea. O sea, esto no puede ser de todos los días, porque también tiene otros efectos, y tiene que ser parte de una política de educación sexual y reproductiva que en el Perú, lamentablemente, está totalmente desfasada. Pero en general les parece bien, entonces, lo que... O sea, aparte de que se tiene que respetar la sentencia o el fallo, eso lo hemos entendido perfectamente, pero les parece bien, no van a... Porque hay sectores conservadores en todas las bancadas, también en una que tiene 73 integrantes. Soy parte del sector conservador. ¿Ah, sí? Yo soy parte del sector, soy católica. ¿Cómo así? Eso está divertido. ¿Cómo se entiende usted conservadora? Yo soy católica, soy provida, estoy en contra del aborto y creo que es parte de
mi esencia personal. Cuando voy a hacer política... Pero ser católica no es sinónimo de ser conservadora, ¿o sí? Por eso, yo creo que en mi caso soy bastante conservadora. Es católica conservadora. Sí, soy bastante conservadora. Y en el otro extremo de la política pública he manifestado públicamente que nosotros tenemos que legislar o hacer políticas de Estado alejadas de la Iglesia. O sea, no puede haber interferencia de ningún tipo porque eso nos crea un sesgo. Entonces, cuando alejadas de la Iglesia. O sea, no puede haber interferencia de ningún tipo porque eso nos crea un sesgo. Entonces, cuando hablo de hacer política pública, siempre hablo en lo que sea mejor, sobre todo para los niños, pero para ya los separar Estado de Iglesia indica una actitud no conservadora. No, yo creo que hay que respetar a la Iglesia, por eso. Pero sí hay que alejarla, porque no le conviene a la Iglesia estar vinculada Lo que a la estoy política discutiendo pública. es su propia definición como conservadora. Le estoy diciendo que su convicción de separar Estado de Iglesia y a la distancia de lo que uno entendería como una posición netamente conservadora, en la que se privilegie una visión moral o religiosa sobre la actividad del Estado. Yo creo que en mi posición personal no se contradice. Yo voy a misa, soy practicante. Pero esa es su vida privada. Pues. Claro, y creo que eso no tiene por qué interferir en lo que finalmente beneficia a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Las tasas de embarazo en la selva son criminales. Y pretender cerrar los ojos a una realidad que hoy nos enrostra una falta de educación sexual a nuestros chicos es irresponsable. Y la actitud de la bancada en general respecto a esto todavía no sabemos cuál va a ser, se va a discutir, tienen ustedes reuniones periódicas, entiendo. Nosotros nos reunimos todos los martes y supongo que va a ser parte. Hoy día el menú es las declaraciones de Torne y la píldora del día siguiente. Todavía no nos ha llegado la notificación, pero yo creo que los temas coyunturales siempre son abarcados en las reuniones de bancada. Esa es la idea, ¿no? El Escuadrón de la Muerte. Estamos haciendo un putpurrí de temas importantes que de todas maneras van a pasar por las manos del Congreso. Nos preocupa muchísimo, nos preocupa muchísimo y nos causa mucho temor que estos indicios que ha manifestado el ministro sean ciertos. Yo estuve siguiendo el tema en medios, vi un reportaje donde uno de los acusados, en este caso del Escuadrón de la Muerte, tiene lesiones graves a nivel del codo, del hombro, y me parecía raro creer, pero cada vez que el ministro ha salido, ayer salió el viceministro, que entiendo es una persona que ya tiene mucha vinculación con esta investigación y nos dice que los indicios son serios, yo creo que hay que apoyar. 6 casos, yo creo que hay que apoyar, valga la redundancia, seriamente una investigación. Creo que el país se lo merece, los policías involucrados se lo merecen y el país, o sea, en general la ciudadanía, porque tú, por más que vivamos una onda de criminalidad tan alta, nosotros tenemos que ponderar el respeto a los derechos fundamentales y a la vida. Muy bien, entonces estamos de acuerdo con las investigaciones. Estamos totalmente de acuerdo. Del Ejecutivo creemos y vamos a apoyar una investigación responsable y también queremos que se determine, se garantice los derechos de los policías también, que en muchos casos también los policías se quejan de que estas investigaciones los afectan y en muchos casos no terminan teniendo una relación directa, una responsabilidad, sin embargo ya han pasado por un proceso que ha afectado su integridad, su profesionalismo y a sus familias. Entonces sí queremos que se den las garantías para que esta investigación respete todos estos aspectos. Mencionaba usted su experiencia anterior cerca a distintos ministerios y que esta tuvo que ver mucho con las compras estatales. Sí. Entonces, ¿tendrá una opinión sobre las observaciones del Contralor acerca de, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los patrulleros? Y bueno, no es una compra, pero sí tiene que ver con una obra que quiere sacar adelante el Estado, que es la línea 2 del metro. Y, digamos, en la otra mano, lo que ha dicho el presidente Kuczynski, diciendo que está un poco atacando o acusando a diestra y siniestra. ¿En qué lado de esta confrontación se ubica usted, si en alguno? Lo dije hace un momento, yo estoy del lado de la institucionalidad. Sí. Respeto la institucionalidad y creo que en ese sentido las críticas del presidente, dada su investidura, no le hacen bien a la discusión. Creo que en este caso la labor de la Contraloría se torna fundamental, pero también soy consciente que hay que hacer
una labor de fiscalización y de control orientada no a cuántos funcionarios tenemos denunciados o en la cárcel, sino a cuántos funcionarios hemos conducido para ejecutar bien estas obras y estas licitaciones. En mi caso particular, cuando he participado en defensa y interior, básicamente, donde se hacían compras de mucho dinero, creo que la función del contralor es de acompañamiento. Entonces siempre preveíamos la intervención del órgano de control como veedor del proceso. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar una reforma integral. ¿No detecta usted ningún exceso como el que señala el Creo, y lo presidente? dije la semana pasada, creo que el Contralor está cometiendo un error cuando mediatiza los temas, porque puede crear un Mediatiza sesgo. en el sentido que los expone a los medios. Claro, yo creo que él tiene que generar, o sea, cuando hay indicios y los informes de control constituyen prueba preconstituida en los procesos penales, civiles o administrativos, el hecho de mediatizar el tema ya constituye un sesgo para el juez o para el funcionario que va a evaluar ese proceso. Entonces creo que mediatizarlo de cierta manera no colabora a que estos informes de control tengan una evaluación por parte de la autoridad competente, como tampoco contribuye que el presidente, dada su investidura, haga una crítica de este tipo a una persona que encarna la acción de control, porque lo que se está diciendo es que no quiere que lo investiguen, no quiere que participe la Contraloría, y creo que eso no es finalmente lo que el país necesita. ¿Y qué es lo que explicaría este afán de mediatizar los temas de parte del Contralor? Yo creo que de cierta manera el Contralor ha buscado evidenciar que los casos de corrupción en el gobierno anterior han sido, digamos, de cierta forma inobservados por los entes correspondientes, porque él hablaba, por ejemplo, en el caso de la línea 2, este proceso nace con unas bases y con un monto bastante menor al que finalmente ha significado el endeudamiento. Entonces, yo creo que el ánimo del Contralor al momento de sacar es decir, oye, acá hay algo grueso y necesito de todos el apoyo para que esto se determine. Versus la opinión del presidente de que él está haciendo un show. Entonces, creo que las dos miradas nos hacen ver... ¿Que la verdad esté en algún punto entre las dos versiones o qué cosa? Yo creo que en el tema del endeudamiento, sí, y lo he revisado, pasar de 6.000 millones de dólares a 8.000 y pico millones de dólares versus los resultados, sí nos evidencia un grave problema. Que hay que revisarlo, que nuevamente, apelando a la institucionalidad, hay que mirarlo, o sea, y hay que darle una explicación a la nación, y ahí iba yo cuando me refería a la necesidad de que las personas que han integrado el gobierno anterior, los funcionarios, los servidores, los ministros o incluso el presidente de la República rindan cuentas. Y esto no es una persecución política como se quiere pintar, sino esta es la necesidad y es el mecanismo idóneo de rendición de cuentas de aquel que ha manejado dinero público. Ellos deberían estar contentos de que se les brinde las garantías de poder rendir cuentas de forma apropiada. Creo que es lo mejor para el país. Bien, para terminar entonces con el pupurrí, nos falta el tema del defensor del pueblo. Entiendo que hoy día hay una reunión. Hoy día hay una reunión de la Junta de Portavoces y los de la mesa directiva. O sea que ya el fujimorismo tiene una posición, porque si no, no puede ir a la Junta de Portavoces Nosotros hemos ido y eso lo hemos visto también en las reuniones de bancada, con la necesidad de que el defensor del pueblo reúna los estándares más altos para representar a cualquier ciudadano. Sí, claro. Y en ese sentido, lo que le hemos pedido a nuestros voceros y a los miembros de la Junta Directiva que nos representa es que el proceso parta de cero. O sea, tengamos una evaluación. ¿Pero de los tres candidatos de los que se habla, o ustedes quieren que sea...? No, ya hay dos nada más que han quedado, que es el doctor Gastón Soto Ballena y el defensor adjunto actual. Sí, pero yo entendía que el señor Gutiérrez todavía estaba en la yo no he lista, visto, como te digo, la lista corta, y sí creo que es necesario que se revise. Si cualquiera, yo tengo el mejor de los conceptos de los tres, pero creo que es necesario que se revise cuál es el perfil que le queremos dar a la Defensoría del Pueblo. ¿Pero eso presume que en los congresos anteriores no se hizo ese trabajo? Yo creo que y hay una presencia importante del fujimorismo. A mí también. Lo que me preocupa es que no hayamos sido capaces de designar al defensor en tanto tiempo, y ahí nosotros hemos hecho una mea culpa porque no se lograron los consensos. Entonces la capacidad que hay que revisar no es la de los candidatos a la Defensoría del Pueblo, sino la de los congresistas. Yo creo que nosotros hemos hecho una mea culpa y hemos dicho que
esta es una prioridad y es lo que estamos haciendo. Creo que finalmente en la elección anterior se frustró por falta de consensos, nosotros no éramos mayoría y al gobierno en realidad el tema del defensor parece que no le causó mayor no era apuro. Prioritario para en ellos. este caso para nosotros y para las otras bancadas es un tema fundamental, la gente lo viene Pero no tiene reclamando. ningún candidato ya definido. Nosotros no tenemos ningún candidato definido, vamos a ir a escuchar, pero sobre todo, y lo dijimos en la campaña, nosotros creemos en una evolución de la Defensoría del Pueblo. Hoy la Defensoría del Pueblo, tras 15 años de gestión, lo único que ha recibido es menos presupuesto. Entonces creemos en una defensoría, como lo dice nuestro plan de gobierno, empoderada, que pueda hacerse cargo, por ejemplo, del sistema de protección de testigos, que pueda enlazar funciones con la defensoría, con el Ministerio Público, que pueda representar a usted, a mí, en un proceso judicial como Amigos Curi. O sea, son varias figuras que nuevamente no funcionan aquí solamente, y funcionan en el mundo. Sí, bueno, pero ahora la mayoría absoluta la tienen ustedes, de manera que está en buena cuenta, en manos suyas. Para nosotros es una prioridad. Creo que necesitan 86 votos, o sea que necesitan unos... 6 más. No, un poco más. 13 más. 13 más. 13 votos más, que no será difícil conseguirlo. Ustedes están comprometidos a, por lo menos este año, digamos, nosotros elegir estamos, el defensor del por pueblo. supuesto, estamos con toda la intención y apoyar a la persona que finalmente se elija a hacer esta revolución de la Defensoría del Pueblo, mirar qué ha funcionado en el mundo, tratar de aplicarlo acá y acercar a la Defensoría a todos los peruanos. Muy bien, muchas gracias a la congresista Gracias Úrsula a usted Letona por la esta invitación. conversación variada acerca de tantos temas y esperamos tenerla con frecuencia por acá. Nos Gracias. vemos nosotros mañana aquí en De 6 a 9. Buenos días.